Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Señor, esa es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, en esta mañana, en este oficio especial que tenemos de conmemoración, que no es otra cosa sino de gratitud a nuestro Dios por la vida que Él concedió a una de sus hijas. Qué interesante es darnos cuenta y recordar de esta manera tan especial, de esta manera tan única, lo hermoso y lo importante que es las promesas del Señor para nosotros, las promesas del Señor para nuestra vida, tanto en nuestra vida humana como en nuestra vida eterna. Y hermanos, cuando hablamos de la vida de un cristiano, pero todavía más cuando hablamos de la vida eterna de un creyente, solo podemos en nuestra pequeña humanidad darnos cuenta de lo más poco que ello significa, de lo superficial que incluso nuestro entendimiento de ello logra resumir, logra percibir, y que solo precisamente aquellos que ya están en presencia del Señor pueden verdaderamente vislumbrar, pueden verdaderamente experimentar a la luz de la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, hablar de la vida eterna es hablar, entre muchas otras cosas, del final de nuestros trabajos, del final de nuestra carga y del inicio de nuestra alegría, del inicio de nuestra felicidad, ahora sí, que son conceptos que con tanta desesperación, hermanos, tratamos en nuestro tiempo moderno de traer a este mundo, a nuestra vida cotidiana. Con cuánta desesperación, hermanos, en nuestra vida tratamos de ser felices. En muchas teorías políticas, sociales y filosóficas, el punto de la felicidad es un aspecto en torno del cual giran muchos elementos del actuar humano. Dentro de lo político, por ejemplo, es uno de los ideales a perseguir en la Constitución de los Estados Unidos, la felicidad de sus habitantes. Y sin lugar a dudas también, hermanos, pues es uno de los intereses principales de cada uno de nosotros. Todos queremos ser felices, todos queremos ser plenos. El problema de esto, pero también la causa de este deseo de querer ser felices, es, como decía un filósofo bastante oscuro, el dolor es la única realidad que tenemos de base en nuestra vida, es lo único que nos mantiene aterrizados a nuestra realidad y es lo único que nos hace darnos cuenta que seguimos aquí. Y hermanos, no estoy hablando del dolor necesariamente físico exclusivamente, ni tampoco del dolor emocional, sino estoy hablando del dolor de la muerte, que de muchas maneras nos hace poner los pies sobre la tierra, nos regresa al punto donde todos iniciamos y nos hace reconsiderar nuestra vida. Y hermanos, pareciera como si el dolor nos regresara de todo ese camino que ya habíamos progresado, de todo eso que según ya habíamos superado, y nos pone otra vez desde donde empezamos y nos sienta en nuestra realidad
como seres humanos. Eso es lo que el Señor Jesús dice en la última parte. Vean en el pasaje de hoy, San Juan 16, en la última sección de nuestro pasaje de hoy, del 20 al 33. Porque así como nosotros en nuestra vida, hermanos, nos parece que seguimos avanzando y vamos progresando y vamos hacia una meta especificada por nuestros sueños, dicen los discípulos, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. Y hermanos, en la experiencia de los discípulos, sin idea de lo que está por pasar unas cuantas horas después, parece que ya llegaron a ese punto de el perfecto discipulado. Ahora entendemos y por esto creemos. Y hermanos, el Señor, que tiene bien en claro nuestra condición humana y nuestra realidad, le dice a los discípulos, ¿ahora crees? Y hermanos, en este punto es el Señor preguntándonos, pero ¿cuántas veces el Señor no necesita preguntarnos nada? La vida nos lo pregunta. ¿Ahora eres feliz? ¿Ahora estás realizada? ¿Eso crees? Y dice el Señor en el versículo 32, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos y me dejaréis solo. Esa es la realidad de nuestra condición humana, hermanos. Esa es la condición que solo se vuelve evidente cuando la forma más visible, cuando la forma más amarga del sufrimiento humano se vuelve presente delante de nuestros ojos, que es la muerte. Tanto que habías querido llegar, tanto que habías querido superarte, tanto que habías querido construir, y al final de cuentas eres polvo. El mismo mensaje del miércoles de ceniza. Recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Creíste haber llegado a la cúspide de la humanidad. Mira lo que eres. Y hermanos, en la vida del mundo sin Dios, es muy triste que no hay vuelta a eso. No hay mejora, y tan no hay mejora, hermanos, que solo es para ponerse peor. Y hermanos, no sé si ustedes lo habían considerado alguna vez, pero la promesa de la resurrección, que a nosotros como cristianos nos ayuda a vivir un día más. Si las personas que no conocen al Señor, si las personas que ponen a prueba la paciencia de nuestro Dios lo entendieran, la promesa de la resurrección, hermanos, no es una promesa, es una amenaza. Porque la muerte no te va a librar de nada, al contrario, es el inicio de lo peor. Cuando el apóstol San Pablo nos explica la resurrección de manera temática y teológica en 1 Corintios 15, naturalmente le escribe para nosotros, cristianos, que es nuestra mayor esperanza. Pero vean cómo no es posible evitar el lado oscuro del hecho que traerá consigo para muchas personas la resurrección. Porque, hermanos, es la versión quizás más real de dura cosa te es caer en manos del Dios vivo. Porque ojalá, hermanos, que la muerte fuera lo que es para muchas personas, simplemente el final. Ojalá la muerte fuera, hermanos, lo que para muchos incrédulos lo reducen, simplemente es el final
de la existencia. Qué a gusto sería que esa fuera la muerte nada más. El problema, hermanos, es que el final de nuestra vida aquí, para el que no conoce al Señor, al que ha jugado con nuestro Dios, la muerte es el inicio del juicio eterno, del cual no habrá salida jamás. Yo platicaba con una persona en algún momento y yo la conocí en un contexto pues muy distinto. La dejé de ver por años y después nos reencontramos y una persona muy marcada por la muerte de su papá. Y pues había llevado, de haber sido una vida de creyentes, había llevado pues una vida humana, por no decir de otra cosa, ¿no? Y entre la conversación pues medio hostil que yo tenía, me decía, pero yo espero ese día en el que lo voy a volver a ver, lo voy a volver a ver. Yo espero ese día en el que nos vamos a reencontrar y vamos a estar juntos para siempre. Hermanos, ¿qué creen que tenía que decir yo? Si te das cuenta que con esa vida que estás llevando, eso no va a pasar. Si te das cuenta que con la vida que estás llevando, a esa persona no le interesa y no le va a interesar volver a verte. Porque, hermanos, la promesa de la resurrección, el lado bonito, es para los hijos de Dios, no para los que creen que llevan una vida en los caminos de Dios o para los que dicen al cabo que Dios es bueno. Y, hermanos, es muy triste tener que decirle a las personas que no se engañen a sí mismas. Porque por mucho que amen a su ser querido, por mucho que lo extrañen y que anhelen volver a verlo, esa persona no va a estar esperando a alguien que vive en contra de los caminos del Dios al que ha estado mirando cara a cara. Hermanos, cuántas historias tristes, vamos a imaginarnos, ¿no? Cuántos momentos tristes añadiéndole a todo lo que será ese final día, le caerán en los hombros a tantas personas que se den cuenta que sus santos que han resucitado no tienen interés en ellos. Porque unos van para gloria y otros van para perdición. Y una vez más, hermanos, la muerte, la realidad de nuestra condición humana nos aterriza. Y sí los vas a volver a ver, pero para condenación tuya. Qué triste, hermanos, es darnos cuenta que a muchas de las personas que amamos aquí hoy no las vamos a ver. Y si las vemos va a ser para o condenación nuestra o de ellos. Qué triste va a ser, hermanos, ver familias que no entren al cielo, que no entren a la presencia de Dios en un cuerpo resucitado juntas. En donde solo entre la mamá, donde solo entre una hija, porque esta es una invitación, hermanos, esta es una promesa para el creyente, para el individuo. Qué triste, hermanos, es darnos cuenta que nuestras familias, si no conocen al Señor, o si llevan vidas en contra de nuestro Dios, esa no va a ser una reunión familiar eterna. Al contrario, va a ser una despedida, ahora sí, para siempre.
De manera que nos basta la pregunta del Señor, ¿ahora crees? Porque nos sentimos, no, sí, yo tengo, no importa lo que haga en mi vida, yo tengo mi lugar garantizado, porque mi mamá ya está allá y yo la voy a alcanzar, porque mi abuelito está allá y yo lo voy a... Así, mira la vida que llevas, mira tu apariencia, ¿quién refleja, el mundo o al Señor? Cuando nosotros, hermanos, pensamos, por ejemplo, en la perversión doctrinal de Roma, que le piden y le ruegan a los santos por tal o cual cosa. Por ejemplo, los narcotraficantes que ustedes saben que le ruegan a los santos o a la Virgen. Ya me imagino yo, hermanos, si todo eso fuera posible, ya me imagino yo la cara que pondría la Madre del Señor de ver que le están rogando, que le están pidiendo un enemigo de Dios. Ya me imagino, hermanos, la vergüenza que han de sentir los santos en gloria cuando si se enteran de las cosas de que les estén pidiendo personas que viven todo menos en los caminos del Señor. Porque creemos, hermanos, en nuestra vida humana que estamos como por de alguna manera nada más en espera de que pase lo que nos tiene que pasar a fuerzas, que es la vida eterna, ¿verdad? Y hermanos, por eso de muchas, entre tantas otras razones, el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida. Porque ese sufrimiento, hermanos, esa persecución que los discípulos estaban por padecer después de esa conversación con Jesús, los iba a aterrizar en su realidad, en su condición y hacerlos replantearse toda su vida. Para que cuando se vieran a ellos mismos escondidos, aparentando, queriéndose ver más como el mundo que como sí mismos, como San Pedro en el patio del sumo sacerdote, para que cuando ellos vieran esto es lo que en realidad soy y no todo lo que le dije a Jesús, tuvieran una oportunidad como nunca antes habían tenido, hermanos, de que cuando en este mundo tuvieran aflicción, de que cuando en este mundo regresaran a la verdad de su condición y se dieran cuenta, mira lo que eres, recapacita, esto es lo que eres. Cuando el mundo los zarandeara y los angoloteara y los destruyera por su condición humana, cuando en el mundo tuvieran aflicción, la esperanza del Evangelio siguiera viva, hermanos. En el mundo tendréis aflicción, pero vean quién ha vencido al mundo, hermanos. Dice el Señor Jesús, yo he vencido al mundo. De manera, hermanos, que cuando nosotros consideramos la vida, especialmente cuando acaba entre nosotros la vida de un ser querido, no vemos en esa persona las victorias personales. Eso sería muy arrogante de nuestra parte. No vemos en esas personas los errores. Cuando un cristiano, hermanos, muere en el Señor, no vemos más sus fallas, no vemos más sus tropiezos, no vemos lo mucho que hicieron o lo poco que hicieron. No nos interesa incluso los méritos que hayan conseguido, sino vemos que de la aflicción en la que vivían, pero vemos de la aflicción de la que cayeron al haber fallecido, no vemos a una persona derrotada, sino vemos a un Señor victorioso. Y hermanos, solo en la vida de los cristianos que mueren, tenemos algo más que ver que una persona muerta. Cuando un cristiano muere, además del cuerpo inerte, vemos a un Señor victorioso, que ya ha recibido en su presencia
y que ya ha glorificado con todas sus promesas a esa persona. De manera, hermanos, que cuando nosotros vemos el ataúd de un cristiano, cuando nosotros vemos la inercia de un individuo, vemos a un Señor victorioso, un Señor que es Cristo el Señor. Gracias, Señor, te damos porque tú eres nuestra victoria. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra vida y porque tú, Señor, nos has prometido y nos has alentado con la promesa de la resurrección. Gracias, Señor, te damos porque solo a nosotros, tus hijos, solo a tu pueblo cristiano, Señor, le has prometido la vida eterna que permanece para siempre. Gracias, Señor, te damos porque incluso en el momento de mayor debilidad, que es nuestra muerte, Señor, para nosotros, tus hijos, hay más que ver que solo nuestras fallas, que solo nuestra derrota, y podemos ver la victoria que vence al mundo. Gracias, Señor, por esta nuestra fe. Gracias, Señor, por esta nuestra esperanza, que a pesar de que cuando el sufrimiento nos pone en nuestro lugar, de cuando nuestras aflicciones nos llevan a la esencia de nuestra condición humana, aún así persevera, Señor, y permanece la victoria de tu Hijo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a recordar por siempre, a recordar con amor a los que duermen, Señor, sabiendo que ellos son más que victoriosos por la victoria de Jesús, que murió por ellos y resucitó al tercer día. Te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.